Bienvenidos todos a su programa Aportando RD. Hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar de geopolítica. También vamos a hablar de temas que tienen mucho que ver con lo que está pasando en el mundo y que inciden en la seguridad nacional de la República Dominicana. Bienvenido el mayor general Miguel Ángel Cordero. Miguel Ángel Cordero es mayor general retirado, magíster en Defensa y Seguridad Nacional, geopolitólogo, escritor, abogado, internacionalista. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ¿qué se puede esperar de una querida y gran amiga después de tanto tiempo de verla? Mi profesor en 2005, o sea que, wow, sí, profesor de geopolítica, sí. A él le debo el poco conocimiento porque hay que estudiar mucho de geopolítica, profesor, para poder decir sé de geopolítica. Yo tengo 30 años estudiándola, investigándola y todavía no termino por aprender. ¿Cómo es posible que hay personas que en 2 o 3 meses o en 2 o 3 días pueden saltar hablando de geopolítica como que han estudiado toda su vida? Bueno, porque si se pone de moda, entonces vamos todos a hablar de geopolítica, pero me gustaría saber cuál es la importancia, por ejemplo, que reviste la geopolítica en este tema, que es la guerra de Ucrania, de Rusia y Ucrania. Mira, la geopolítica es una ciencia de ciencia. ¿Por qué decimos que es una ciencia de ciencia? Porque tiene la facultad de trabajar asociada a otras ciencias que son las que se denominan fuentes de la geopolítica. Entre ellos tenemos la historia, que es la ciencia maravillosa que nos determina y nos dice cómo fue el pasado, pero sobre todo nos proyecta qué es lo que estamos viviendo, cuál es la relación, pero ante todo nos dice cómo puede ser el futuro. Porque la historia, como dijo un diplomático norteamericano después del COVID-19, dice, el COVID ha acelerado la historia. Entonces, en ese sentido, los hechos que ocurren en la humanidad, sea a través de las crisis, de los conflictos o las guerras, suceden porque tienen que suceder. Y eso no acelera la historia. Eso estaba pautado en el destino de la humanidad. Y definitivamente la geopolítica tiene la facultad de predecir a través del estudio de la historia, a través de lo que se denomina la configuración de los factores del poder nacional. Cuando hay crisis, es muy probable que haya guerra. Cuando hay crisis, es muy probable que haya desavenencia entre los estados. Y eso lo estamos viendo con el caso Rusia y Ucrania. Y que puede empeorar, porque una medida unilateral que tome uno de los poderes involucrados, porque tenemos actores primarios, como son los actores que están interviniendo directamente, no en el conflicto, sino en la contienda bélica, porque saltó de una situación antagónica a una situación agonística y ya no hay vuelta atrás, porque la guerra tiene vida propia. ¿Y hay alguna justificación sobre la historia Rusia-Ucrania? ¿Alguna justificación? Fíjate, aunque no exista justificación, las justificaciones se crean. Wow. ¿Por qué se crean las justificaciones? Porque aunque la historia dictamine en su pasado los hechos que se han consumado a través de los acuerdos y los tratados, como el Tratado de Budapest, que fue firmado el 5 de diciembre del 1994, mediante el cual Rusia reconoció la Federación Rusa, lo que fue la soberanía ucraniana sobre todos los territorios, desde lo otorgado por Nikita Khrushchev en el año 54, que fue esa parte ahí de la primera parte, la que conquistó en 1914, en el 2014, la península de Crimea. Nikita Khrushchev se la pasó a Ucrania.
Y eso lo reconoció la Federación Rusa a través del Tratado de Budapest el 5 de diciembre del 54, del 94. Y no solo eso, que pidió que Ucrania devolviera todo su arsenal nuclear, el tercer arsenal nuclear atómico más grande del mundo, las embarcaciones y una serie de poderío militar que Ucrania tuvo para llegar a este acuerdo. Es decir, Rusia reconoció mediante ese acuerdo la soberanía de Ucrania y de sus territorios, pero se alega todavía un vínculo de la Rus-Kiet que es inseparable y que es el origen de la Rusia, aunque históricamente ya ese cordón umbilical está roto desde hace mucho. Bueno, son muchas las incidencias que hay en este momento, precisamente que afectan o que impactan la seguridad nacional. Y si hablamos del mundo, el mundo está bien comprometido, tanto en la parte social como en la parte ya moral, de los valores. Ha habido mucha incidencia precisamente para este deterioro, lo que estamos viviendo hoy en día. Mira, la gran crisis que existe hoy en día no solamente es una crisis a nivel de los conflictos bélicos, es una crisis de valores, es una crisis en que los estados han perdido su posicionamiento ante sus ciudadanos como proveedores, sobre todo, como suplidores, y a la vez, han perdido su rol de comunicadores ante la ciudadanía. ¿Por qué digo como comunicadores ante la ciudadanía? Porque es triste, es lamentable cuando el ciudadano se da cuenta de que está viviendo una crisis cuando lo está ahogando la crisis. Porque sus estadistas, sus gobernantes, no son capaces de enfocarle la realidad y dejarlo detrás del telón, tras bastey. Entonces, cuando el ciudadano viene a chocarse con la crisis, sea económica, social o política, ya es porque está asfixiándose, ya es porque no aguanta más. Entonces, ese rol de comunicador social, que es una función inherente al Estado, de mantener al tanto a los ciudadanos sobre su condición de habitante de un espacio geográfico determinado, no se está dando, que es una función paternalista. El Estado es padre y es madre a la vez. ¿Por qué? Porque es suplidor y es nutridor. Tiene que ver con la nutrición de un pueblo, pero tiene que ver con la suplidera de los bienes que necesita ese pueblo para poder subsistir. Y eso está consagrado en la Constitución. ¿Y la responsabilidad ciudadana? La responsabilidad ciudadana debe ser enmarcada. Vamos a hablar de la responsabilidad ciudadana porque ya aquí tenemos el Guachiman haciéndonos señas después de un corte comercial. Debemos estar preparados para ese momento inesperado y para ellos tenemos asesores de previsión familiar. Betania Jiménez en el 829-717-5655 y Rafael Sánchez en el 829-713-0069. Les asesoran por su seguridad en todos los planes dispuestos a su alcance. Puerta del Cielo, Previsión Familiar, es su primer cementerio privado en la República Dominicana. La salud visual es prioridad y en la provincia Sánchez Ramírez se encuentra Cofamilia, que es el centro diagnóstico y oftalmológico. Contamos con un equipo especializado y con un personal altamente capacitado. Realizamos cirugía oftalmológica, tomografía, sonografía, resonancia magnética, entre otras. Estamos ubicados en la calle 17 de octubre, número 5, del sector Acapulco de Cotuí. Cofamilia,
pensando en los más necesitados. Aportando RD se transmite por Sport Vision Canal 35 y también síganos en nuestro canal de YouTube en Aportando RD con la doctora Teodora Castro. También estamos en vivo en todas las redes sociales, en www.sportvisioncanal 35 se puede conectar de cualquier parte del mundo y poder ver también esta transmisión. Estamos hablando aquí con el magíster geopolitólogo mayor general Miguel Ángel Cordero, también escritor. Vamos a hablar, vamos a seguir aquí con lo que dejamos en el tapete, responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana es un acápite cuya responsabilidad, valga la redundancia, está en el Estado como parte de un propósito de generar una cultura dentro del ámbito de la seguridad y a la vez de la defensa. Y eso se enseña en los hogares, se debe enseñar en los hogares, pero se debe consolidar en las escuelas. Las escuelas que deben ser un centro de confirmación del aprendizaje obtenido en el hogar a través de los valores familiares que se han ido degradando, como se ha ido degradando, digo yo, en mis docencias, en mis cátedras, en las universidades, la soberanía, porque el concepto de soberanía se ha ido erosionando. Y así como se ha ido erosionando la soberanía de los estados, se ha ido degradando el esquema de valores dentro de la familia. Y como parte de la familia, si degrada en la familia, degrada en el individuo. Y si degrada en el individuo, degrada en la sociedad. ¿Qué podemos esperar del Estado? Que el Estado asuma una responsabilidad cuando no le ha enseñado eso al individuo. Por eso dice un gran escritor y autor de la terapia estructural, Salvador Minuchin, tiene una obra que se llama Del individuo a la familia, a la sociedad, al Estado, porque es una cadena. Si el Estado no transmite responsabilidad a la sociedad no lo asimila a través de la familia y el individuo no lo coge a través de la familia. Es una cadena, es una pirámide y por eso los grandes conflictos. Por ello hay un autor... ¿Quiere usted decir, maestro, que esto puede ser generador de violencia? Por ahí me voy. Me leíste el pensamiento, ¿verdad? Hay un gran autor que se llama Johan Galton, que habla sobre lo que se denomina la pirámide de la violencia. Dice Galton que la violencia tiene tres partes. Una cima, que es la violencia directa, que es la más conocida, dentro de la cual se encuentra la violencia intrafamiliar, está la violencia personal, y una violencia que no es un tipo de violencia para mí, y que yo como estudioso de la violencia en terapia familiar digo, violencia de género. Eso para mí no existe, aunque esté contemplado jurídicamente dentro de cierto estamento. ¿Pero por qué lo digo? Porque género es la característica que envuelve a los sexos, como mujer, como hombre. Una característica que identifica el género, pero eso no implica violencia. La violencia se da entre dos personas que tienen intereses diferentes. Entonces, por eso se dice un autor, ¿qué es la violencia? La violencia no es más que la lucha por el poder. Y entre dos personas que asumen y que juegan un rol diferente en una dinámica relacional, lo normal es que haya un interés de dominar en ese escenario. Y de ahí viene la violencia, que cuando está dentro del seno de la familia, se convierte en una violencia intrafamiliar, sea entre pareja,
sea de padre a hijo o viceversa. Entonces, desarrollando el concepto de Galton, Galton habla de una violencia estructural, pero no identifica quién es el causante de esta violencia estructural. Pero yo he identificado dentro de ese contexto de la violencia estructural, que es la violencia que ejerce de una manera consciente o inconsciente el aparato, la ficción jurídica llamada Estado, dentro de un contexto de los gobernantes hacia los gobernados. Esa violencia estructural se da en el sentido político-institucional. Político porque es el hombre que le ejerce, pero le ejerce a través de las instituciones del Estado, de una manera u otra. ¿Cómo? Negándole educación, negándole vivienda, negándole alimentos. Le decimos negándole ¿por qué? Porque aún teniendo las facilidades, como lo describe la geopolítica, que es una ciencia que vela por el bienestar, de identificar a través de la geografía de qué puede alimentar a un pueblo, no lo hace. Por lo tanto, la economía no la van a identificar y va a estar arreda, va a estar lejana todo, entonces la sociedad no va a vivir bien. Pero seguimos con Galton y la estructura de la violencia. Esa parte estructural, de violencia estructural, se hace tan común y tan usual que cae dentro de lo que se llama una violencia cultural. Óyeme, la asimilamos, la vemos, la vivimos, pero lo vemos como algo normal, como si fuera algo que no ha llegado como propio de la naturaleza, que es a lo que establece lo que se llama la polemología de los conflictos, que dice, hay 3 razones de la polemología de los conflictos. Una razón angular, una razón circular y una razón radial. Y nosotros lo vemos. La circular es la que se da entre los individuos. La radial es una relación producto del hombre con la naturaleza, como lo es la Odisea. Es una relación del hombre con la naturaleza. Pero ya, la radial, nosotros decimos, es un designio divino. Eso me llegó porque me tenía que llegar. Estoy pasando la crisis porque Dios me la mandó. Increíble que nosotros podamos incluso perder la capacidad de asombro. Ya a nadie le resulta extraño ser asaltado, o que hubo un feminicidio, o que precisamente producto de una violencia 2 se agarraron a trompadas o a machetazos, o lo que se pueda decir, yendo un poquito más crudo. Pero bien importante sería que dentro de esa estructura, por ejemplo, de violencia, que hayan medidas, que haya un remedio, que se le ponga remedio desde el Estado, y también para que la sociedad pueda asimilar también su responsabilidad dentro de ese aparato o estructura de violencia, porque a todos nos conviene que esto cese, que baje, pero entonces esa incidencia lo vemos como que cada día va subiendo, y entonces vamos asimilando. Esa es una cultura, o sea, en República Dominicana se vive así, en Brasil se vive así, en Honduras se vive así. ¿Y qué pasa? Fíjate, aquí nosotros vivimos prácticamente de las percepciones. Lo más grande del caso es que para llegar a un estado de conformismo, algunos miembros que ejercen el control sobre lo que es la autoridad dicen, no, pero en tal parte está peor. Como un consuelo, una justificación, el por qué. Y eso mismo pasa con los precios, con la inflación. La inflación aquí está en 6, no, pero en tal parte está en 10. Óyeme, son situaciones totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, tú te estás refiriendo a algo que se llama la seguridad. La seguridad, que es un concepto polisémico, es un concepto que significa ausencia de amenaza, ausencia de riesgo.
es algo que se corresponde y que yo relaciono con esa teoría, con ese postulado de Immanuel Kant de la paz perpetua. Increíble, señores. Nos vamos a una pausa y retornamos con esta palabra, la paz perpetua. Increíble. Divertir, si bien quieres gozar, zambúllete un día más, zambúllete un día más. Zambúllete en el medio de las cosas, la vida es como una ola. Si te resiste, te derriba. Si te zambulles, al otro lado llegarás, al otro lado llegarás. Zambúllete con Clarita, zambúllete con Clarita. Al final todo saldrá bien, y si no sale bien, es que no es el final. Aportando RD, aquí tenemos un plato fuerte. Miguel Ángel Cordero, mayor general, magíster en Defensa y Seguridad Nacional, Asuntos Internacionales, también él es docente en universidades y también en academias. Claro, claro. Paz perpetua. Tengo ese compromiso. Sí. Immanuel Kant y su paz perpetua está muy lejos de lo que es lo que anhelamos, nuestras aspiraciones nacionales de seguridad. La paz perpetua de Immanuel Kant para mí está durmiendo en la isla de Tomás Moro, esta isla de la utopía. Pero no solamente esto, es un capítulo más. Sí, porque él soñaba con la ciudad perfecta, con la ciudad ideal. Ideal. Pero no solo eso, es un capítulo más de la obra de George Orwell, 1984. Lo que han leído saben a qué yo me refiero, claro, en ese sentido. Pero esa paz perpetua nosotros la podríamos reconfigurar dentro de lo que son las aspiraciones nacionales, que son muy diferentes a los intereses nacionales. Pero cuando no se da una cosa, ¿a qué nosotros debemos recurrir? Que se deben propiciar cambios. Y esos cambios solo se pueden dar mediante lo que yo he denominado y que estoy escribiendo, una arquitectura, un nuevo modelo de seguridad y defensa. Ese nuevo modelo de seguridad y defensa debe estar reconfigurado y fundamentado en lo que son los verdaderos intereses nacionales. ¿Por qué los verdaderos intereses nacionales? Porque hay intereses nacionales que se corresponden. ¿Sería redefinir lo que hasta este momento fueron los intereses nacionales? ¿Sería redefinir? Hay que redefinir lo que conocemos actualmente como intereses nacionales. Sí. ¿Por qué? Porque los intereses nacionales se pueden confundir con los intereses de la nación, como el concepto de seguridad ciudadana, que uno no sabe si se refiere a las ciudades o al individuo. Entonces, hay un desbarajuste, una percepción errada de qué es lo que se quiere. Por eso cuando los planes de seguridad ciudadana se elaboran, no aterrizan, porque conceptualmente no tienen una base sólida que sustente lo pragmático. Entonces, esa arquitectura de seguridad y defensa debe procurar por la redefinición de los verdaderos intereses nacionales, que no son los intereses de la burguesía,
de los comerciantes, los intereses de lo que más tienen, sino los intereses de un pueblo que está ávido de amor, que viene quizás de una, que, como dicen allí, de una deuda de amor. Viene pasando por una deuda de amor y guarda una deuda de rencor. Y por eso lo vemos en lo que se llama las fiestas electorales, cómo baja el voto, porque hay una deuda de rencor que se transfiere en falta de credibilidad a los candidatos que están postulando. Una crisis, yo digo que esa es la mayor crisis que no estamos vamos a hablar de crisis. Vamos, eso puede generar un estado de desánimo y de no concurrencia a las urnas porque están decepcionados, se sienten insatisfechos. Y dentro del marketing político, eso es peligroso. Porque ¿qué buscan los candidatos? Atraer votos a través de promesas. Pero cuando esas promesas no se cumplen o se quedan cortas, ya hay una deuda de rencor, según Bonselvinaggi. Déjeme decirle, mire, esto hay que hacerle parte 1, parte 2 y parte 3, porque no nos podemos quedar así. Ya para nosotros finalizar, quisiéramos saber los nombres de los libros que usted ha escrito, sobre qué versan y dónde podemos nosotros entonces adquirirlos. Tengo un libro de poemas titulado Un canto a la esperanza, que es un canto al amor y a la felicidad. Es mi primer libro. Tengo un segundo libro que es un ensayo que versa sobre las Fuerzas Armadas, historia y perspectiva, la conversión del gasto de defensa en inversión. Y mi última obra, que es la única novela de corte geopolítico escrito en este país, y no lo he encontrado fuera también, que se denomina La Profecía. Wow, señores, nosotros necesitamos invitar, comprometerlo públicamente a que vuelva aquí y que nos siga nosotros orientando sobre todos estos temas que son bastante interesantes y que nos va a ayudar, no solo a los ciudadanos de a pie, que dicen aquí, ¿verdad? Sino también a los grandes políticos, a los que aspiran también a dirigir el país. Será hasta la próxima. Damos las gracias al Mayor General Miguel Ángel Cordero, que nos ha dado cátedra, sinceramente, hoy de defensa, seguridad nacional, asuntos internacionales y también de violencia. Hasta la próxima. Gracias.